noches, queridos surferos, y bienvenidos a un nuevo Primeras Impresiones de la Estación de Nieblas. Y ni en agosto ponemos aquí el freno, seguimos al pie del cañón con buenas lecturas y, sobre todo, lo hacemos para traeros la información de estas nuevas obras que van saliendo en nuestro mercado. Y para ello tengo aquí a mis colegas, los habituales. Muy buenas noches, Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brian. Como tú bien dices, las editoriales paran, nosotros no. Bueno, este verano la verdad es que están parando pocas las cabronas, no nos dan respiro. Muy buenas noches, Oli, ¿qué tal? Muy buenas noches, Brian. Pues muy bien, como tú dices, a tope, tío. No importa que haga frío o calor, aquí estamos nosotros con nuestras primeras impresiones. Exacto, y hoy, pues bueno, hemos acabado un poco mojados, no de la playa, sino de ese viaje mal avenido en un navío lleno de esclavos, porque os vamos a hablar de la nueva obra de Toru Kuramori, Centuria, que nos trae Ibrea y a la que le teníamos muchas ganitas. Y antes de daros los datos del mangaka, los fieles estacioneros que están ahí al pie del cañón recordarán cómo en nuestra temporada 4, en el 10º programa, le dedicamos un cartas al editor a esta obra, a la que pedíamos que por favor la trajeran a nuestro país. Así que si queréis hacer ahí un recordatorio, o los que no lo escuchaseis en su día y queráis contrastar un poco nuestras impresiones, pues ahí lo tenéis. Y bueno, chicos, vamos a hablar un poquito de este Toru Kuramori, mangaka relativamente recién llegado, que comenzó su carrera, como ya dijimos entonces, como asistente de Tatsuki Fujimoto, mangaka responsable, ya sabéis, de Chainsaw Man. Pues sí, tío, y además de Yuki Nobutatsu, es decir, el mangaka encargado de Dandadan. Digamos que tuvo a dos grandes como senseis, podemos decir. Y es que cuando este hombre empezó a interesarse por esto de publicar y demás, contactó a través de Twitter con el editor de ambos dos, se llama Shin Hei-Lin, un peso pesado dentro de la Shonen Jump Plus, y desde entonces pues nada, le fue metiendo en contacto, trabajó con estos dos y a partir de ahí pues ya empezó a publicar sus primeros one shot, como ese Killer Parent, Gear Knuckle Girl y demás, ¿no? La verdad es que hablando de Fujimoto, tío, la Fujimoto School está que lo peta. Porque no solo Kuramori ha sido asistente de Tatsu, como indicaba, sino que es que el propio Tatsu fue asistente también de Fujimoto, junto con Tatsuya Endo, recordemos, Spy Family, y Yuji Kaku, el de Jigokuraku, conocido el anime como Hell's Paradise. Así que Kuramori vendría a ser el cuarto de los asistentes de Fujimoto en llegar a nuestro país con su propia colección. Tú lo has indicado, 2 obras anteriores, 2 one-shots realmente. Y no fue hasta 2024 que arranca también en la Shonen Jump Plus, como has indicado, su primera obra larga, la que nos ocupa hoy, Centuria, y que en la actualidad es serie abierta con 5 tomos publicados. En cuanto a la acogida, he estado mirando, tío, y decir que cuenta con una acogida modesta pero estable, sobre todo en nivel de ventas físico, que cuenta con las suficientes cifras como para evitar su cancelación. No obstante, su recepción en lecturas digitales es bastante mejor. Y bueno, decir que el índice de ventas físico, aunque modesto, muestra una naturaleza ascendente. Como siempre decimos, quizá una adaptación es lo que le haga falta para terminar de afianzarse, lo cual pues no sería muy raro si tenemos en cuenta que todas las obras del resto de asistentes de Fujimoto pues han recibido su anime. Efectivamente, tío. Al final, estas obras necesitan de un anime, necesitan de cualquier adaptación para que al final peguen el tirón que realmente necesitan. Con eso hay que decir que, bueno, dentro quizá de las ventas no ha destacado muchísimo, pero sí que la crítica, bueno, pues no lo vio mal, tío. Recordemos que fue nominada a los NET Manga Awards 2024 en la categoría de Mejor Manga Web y compitiendo con otros 68 mangas, todo ello obviamente de lo más top. Acabó en 7º lugar, que no está nada mal. Que quiero decir que dentro de las cifras de ese año estuvo bastante bien.
Y luego en la Japan Expo de París 2025 pues también se destacó a Kuramori, ¿no?, como el autor revelación de ese año. Estuvo allí firmando en el stand de la editorial francesa que publica Centuria allí y demás. Es decir, que aunque es verdad que no haya sido un pelotazo a gran escala, yo creo que Centuria ha despertado el interés de la gente y bueno, de hecho ha sido recomendado por gente como Fujimoto y Yukino Butatsu, que yo creo que esta gente ya forman una pequeña gran familia, ¿no? Se dan un poco de bombo entre ellos. Lo que al final hizo, pues eso, que ganara un poco más de fama a nivel internacional. De hecho, nosotros mismos yo creo que lo empezamos a escuchar y lo conocimos, ¿no?, un poco a raíz de esos posts de Twitter de estos autores. Así que nada, yo creo, la gran losa quizá que tenga, ¿no?, es que muchas veces todos estos comentarios van acompañados de esa maldita comparación con Berserk, ¿no? Por el estilo este que tiene de fantasía heroica oscuro y demás. Y eso a lo mejor, no te digo yo que le pese ahora, pero en el futuro puede que cada vez le pese más. Es una losa jodida. Una losa muy, muy jodida, ¿eh? Yo creo que al final las comparaciones son odiosas. Eso es algo que yo voy a comentar un poquito más para adelante, si me permitís. Pero no le hace mucho favor, ¿eh? Porque es que la gente al final se pone el hype tan alto que después se puede encontrar una obra que tiene obviamente voz propia, que no es Berserk obviamente, y eso a mucha gente le puede echar para atrás. Esto es lo que viene un poco a decir Oli, que me he quedado con ello. Es que al final el grupito de Fujimoto ha montado como su sello 619, pero en Japón, ¿sabes? Siendo Fujimoto Bablet, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, pues yo que sé, a Ron, Kayuk, a Singelin y el resto, pues aquí personalizado en Tatsu, en Endo, etcétera, ¿no? Lo que sí es que veo como una vertiente distinguida dentro de los que vienen a ser estos asistentes, y junto con Fujimoto quizá Yuji Kaku y en este caso Kuramori, el que nos ocupa hoy, han ido hacia la vertiente más oscura, ¿no? Y tenemos como un Dandadan un poquito más ligerito en cuanto a tono, ¿no?, aunque tenga sus momentos, y obviamente un Spy Family también más ligerito, que también tiene sus momentos de crudeza en la guerra y demás. Pero yo creo que como pistoletazo de salida, tío, si quitamos esos dos one shot, Kuramori tiene unas bases bastante sólidas sobre las que crecer. Ya lo dijimos en carta al editor, y bueno, habrá que ver, sobre todo esperar que nos pongamos al día con Japón y que esto siga cogiendo velocidad, y yo no creo, vaya, que esto acabe en mal puerto. Tiene pinta de ir para arriba. Pues vamos con el bloque de la edición, y vamos a destacar obviamente que este Centuria de Toru Kuramori nos lo trae Ibrea, sacando los dos primeros volúmenes de la colección a la venta el mismo día, con la particularidad de que además contamos con una edición especial del primer volumen que cuenta con algunos añadidos. Centuria en general se publica en formato B6 con sobrecubierta a 9 € las ediciones normales, y a 15 la edición especial, la cual trae, además de portada alternativa, un set de 2 postales exclusivas, un marcapágina y un bolígrafo. Habíamos hablado muchas veces de que para terminar algunos mangas Ibrea editaba los dos últimos tomos a la vez, pero lo de los dos primeros a la vez no me lo esperaba, ¿eh? Ha sido curioso y oye, le está bastante bien para empezar. Lo que me ha extrañado es que no haya salido en un pack, sino que han salido sueltos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, cada uno de ellos a 9 €, salvo la edición especial que ha comentado Brian, que es más cara. Pero sí, sueltos, sin ningún tipo de descuento, y yo creo que va un poco más ligado a lo que viene a ser el argumento. Luego lo comentaremos si queréis, ¿no? Pero yo creo que le viene bien el hecho de que salgan los dos primeros. Y en cuanto a edición, destacar simplemente dentro de la edición regular, la normal, ¿no?, que el tomo 1, bueno, pues viene con un brilli en su portada, ¿no?, en lo que es el título, cosa que ya no vamos a ver a partir del 2. Y a nivel de extra, pues poca cosita. Sí que tenemos al final del tomo una pequeña historia extra adicional, ¿no? Pero por lo demás, nada de página a color, que por cierto, se ve que en Japón tampoco tenían, ¿no?, porque nos encontramos los típicos tonos grises, ¿no?, de cuando transforman una página a color en blanco y negro. Y poquito más detalle, así un poquito más de luz, digamos. Un comentario del autor en la solapa de literalmente 2 líneas. Bastante escueto en cuanto a eso. Comentar como hacemos siempre, ¿no?, que al retirar la sobrecubierta vamos a encontrar un diseño bastante sobrio, en este caso, de fondos con colores lisos, verde para el primero y granate para el segundo,
que, bueno, simplemente llevan el título, el nombre del autor y tiramillas, ¿no? Hay que decir que de los tres, ninguno no hemos pillado la edición especial, ¿verdad? Si no me equivoco. No. Nada. Ninguno. Pero bueno, es verdad. Yo, por ejemplo, puedo decir que no me llamaba la atención porque son extras, como siempre decimos, ¿no? Que al final lo dejamos en una esquinilla y demás. Si hubieran venido alguna cosa más artística, podríamos decir, quizás un pequeño artbook de esto, algo así, me lo hubiera pensado. Pero el hecho de que el contenido fueran unas postales y lo del boli, que la verdad no me puede resultar menos llamativo, a mí no me tentó. No sé, yo luego veremos los Dawakun si a la gente le ha tentado. No, ni tan como tampoco me tentó la portada alternativa. Sí. En otros Total. mangas sí que me he metido, por ejemplo, en su día ya sabéis que iba yo con mi cartoncito y el delantal tan feliz de Sakamoto Day. Esa portada alternativa sí me gustaba mucho. La de Centuria prefería la original, tío. La original también, me tío. llamaba muchísimo más, ¿no? Sí, es más bonita, tío. También te digo, portada de Centuria regular. Es que además he estado viendo la de los 5 primeros tomos. Madre mía, yo no sé cómo evolucionar el manga, pero en estos 2 primeros tomos, vale, la primera, ok. Pero la segunda, qué poca justicia le hace a lo que después vemos dentro, macho. Y después la tercera, la cuarta y la quinta siguen esa misma dinámica. La verdad que no me han gustado nada y salvo la primera, no me parece que atraigan mucho al público. La segunda me recuerda mucho a algunas portadas de Fujimoto en Chainsaw, Sí, donde te coge a los personajes, ¿no? en un ambiente un poco más distendido, relajado y que luego no tiene que ver con la crudeza que te encuentras dentro. Así que, bueno, por ahí a mí no me ha chocado tanto. Sí es cierto que parte de una imagen del interior un poquito modificada, pero claro, dentro de un contexto. Entonces, que vea la portada del 2 dirás, ¿tú qué coño es? ¿Un slice of Claro. life, tío? ¿Qué coño es esto? a eso voy, la portada al final tiene que venderte lo del interior y aquí te está vendiendo lo opuesto. Yo no creo que nadie que vea la portada del tomo 2 o la del tomo 3, no sé si habéis podido verla, diga, madre mía, qué cosa más intensa, esto es Berserk 2, ni de puta coña, es todo lo contrario. Entonces, yo qué sé, a mí no me llama especialmente, menos mal que conocíamos ya la obra de antes y bueno, y sabíamos lo que nos enfrentábamos. Vamos pues con los datos Wacom de estos, bueno, pues primeros tomos de Centuria. Recordad que esto se publica el 31 de julio, estamos grabando primeras impresiones a día 4 de agosto, por lo cual ha pasado menos de una semana. Os voy a dar los datos de los 3 tomos. Vamos con el tomo 1 normal. Listado con 168 usuarios. El tomo 1 edición especial tiene la cifra de 77 y el tomo 2 cuenta ya con 159 usuarios listados en Wacom. No son malos números, la verdad. Me llama sobre todo la atención el número tan bajito de la edición especial. Yo creo que coincide mucha gente con nosotros con eso de que no es especialmente atractivo, ¿no?, los extras que incluyen. Y además que creo que tampoco hay una serie tan sonada, ¿no?, como para que la gente se haya lanzado por ella con la edición especial así de primera. Pero bueno, en general, pues mira, el tomo 1, si sumamos lo de una edición y la de la otra, pues estamos en más de 200, 220 por ahí aproximadamente, ¿no? Que para ser a menos de 7 días desde que se lanzó, yo creo que está muy bien, tío. Sí, hablamos de unos números bastante altos, igual que, por ejemplo, cuando hicimos ese Gundam de Origin, nos sorprendimos del número tan alto, a pesar de llevar pocos días. Pues yo creo que aquí podemos decir más o menos lo mismo, es un número bastante reseñable. Sobre todo si lo comparamos con el resto de obras que se editaron esa semana, que por ejemplo, esa misma semana salió también la secuela de Shaman King, esa Shaman King Flowers, que la tienen listada 47 usuarios nada más. Yo antes de continuar dando los datos de otra obra de la semana, quería recalcar que me parece muy positivo el hecho de que la mayoría de las personas que han pillado el tomo 1 y lo hayan listado en Wacom también se han decantado a la vez por pillar el tomo 2. Si sumamos pues esos dos distintas ediciones de tomo 1, pues vemos que sí, que una amplia mayoría ha continuado, lo cual es bueno porque ya decíamos que desde el punto de vista argumental el 1 se te puede quedar un poquito corto, así que esa estrategia de Ibrea por sacar los dos y que la gente haya pues reaccionado de manera positiva pillándolo, yo creo que
poner en un buen lugar, ¿no? El arranque de la obra. Además que siempre irán subiendo con el paso de la semana. Habrá gente que se habrá podido pillar solamente uno, el otro lo tenga en barbecho para esta misma semana y demás. Yo creo que bien, vaya. De inicio, en este sentido, la verdad que potente. Y como iba diciendo Lale, pues sí, efectivamente, comparativamente con otras series que se han estrenado esa misma semana, pues es la gran ganadora. Además de esa Shaman King que mencionaba, tenemos a La chica quemada de Milky Way con 68 personas. Que, a ver, que tampoco si es más número para 6-7 días que lleva, ¿no?, en el mercado, bueno, queda bastante por detrás de esta Centuria. De los cuales esos 68 dos somos nosotros. Hombre, también hemos caído ahí. Hemos picado, ya comentaremos. Bueno, y por ahí se ha colado también un Omegaverse de estos que también sacaba Milky Way, por dar otro dato de otra demografía y otro tipo de género. Con Takatora y los Omega se ha quedado en 66. Un mes de julio y un mes de principio de agosto movidito en cuanto a nuevas licencias, ¿no? Y continuación ha habido un pequeño boom este verano. No se han querido estar muy quietas las editoriales y ha habido sobre todo muchas licencias ya de cara a la vuelta de las vacaciones. O sea que, bueno, está la gente ahí, hay movimiento, no está la cosa muy muerta de estos meses de verano. Septiembre va a ser más que la vuelta al cole, va a ser la vuelta a la ruina. Vamos con el bloque del argumento, que aunque ya lo comentamos en Carta al Editor, es de bien nacido refrescar, sobre todo para el que no se enteró en su momento y que se quiera decidir por entrar o no en este Centuria. Así que, bueno, Oli, ¿lo tienes tú fresco de la temporada pasada que dar paso con Julian y sus penurias o cómo lo haces? Mira, ahí precisamente quería tocar yo. ¿Cómo lo llamáis vosotros? ¿Julian o Hombre, Julián? no tiene, porque a mí me sale Julián. No tiene acento. Yo lo llamo Julián. No ya lo acento, sé, pero es que a mí me gusta Julián. el buen Julián. Julián. Pero bueno, sí, es verdad que es Julian. Pues sí. Este manga nos mete la historia de este Julian, que es un niño que ha vivido esclavizado desde pequeño, ¿no? Y que tras matar, bueno, al herrero al que su madre lo vendió, pues se escapa como polizón dentro de un barco de esclavos. El pobre no tiene más mala suerte ni más luces, pero bueno, ahí acaba en un barco de esclavos y allí conoce a Mira, que es una esclava embarazada, que lo acoge casi como si fuera un hijo suyo, ¿no? Le hace sentir un poco por primera vez el amor y el cariño, ¿no? Además de una madre. Pero poco después, en ese mismo barco, pues para evitar que este se hunda en mitad de una tormenta, el capitán decide sacrificar a todos los esclavos, llevando a cabo literalmente una masacre absoluta con todos los que hay allí. Al final, los últimos a los que van a matar pues son este Julian y Mira, pero justo cuando se los va a cargar, aparece una entidad marina, ¿no? Una especie de demonio tentacular, ¿no? que surge de las olas y anuncia que va a conceder una bendición a uno de ellos si le obsequian un gran número de almas, algo que ya acababa de suceder, así que eso ya estaba hecho, pero además si alguno de ellos se sacrificaba como gesto de amor verdadero, ¿no? Así que bueno, hay un pequeño debate entre los dos, ¿no? Pero Mira decide hacer ese sacrificio, no sin antes rajarse la barriga y entregando a Julian a la niña que llevaba dentro, ¿no? Entonces Julian recibe la vida de las 100 personas fallecidas, incluyendo sus habilidades, su fuerza y demás, ¿no? Con lo que se convierte en una especie de superhumano que liquida al capitán y a su tripulación en un momento. Y nada, a partir de ahí comienza el viaje de este Julian, ¿no? Y del bebé, esta niña llamada Diana, ¿no? Ya como personas libres, aunque en todo momento veremos como hay ciertas entidades oscuras, ¿no? Que parecen ir detrás de ellos. Vamos a tener esa historia, ¿no? De personaje que cuida de bebé, que a veces nos ha encajado más y otras menos. Acuérdate de ese road trip, tío, del que te saliste, donde precisamente cuidaban de un niño. No sé si sabes a la que me refiero. Hombre, por supuesto que me acuerdo. Además que eso estaba últimamente bastante de moda, ¿eh? Sí, el tema de... Y en este hacen mucho... Como que ponen mucho el ojo encima. Los 3 primeros tomos están protagonizados por un personaje con un niño en brazos. Totalmente. Aquí veremos que este niño, bueno, pues tendrá su importancia también. Pero estos 2 primeros tomos de Centuria, hay que decir, por cierto, antes de seguir, que nosotros en su día, no sé si os acordáis, nos leímos los 7 primeros capítulos, ¿vale? O sea que aquí ya hemos llegado al 12 incluido. Y dijimos en su momento que bueno, que era bastante introductorio y de ahí un poco lo que nos referíamos al principio
cuando hemos dicho que la técnica o la estrategia de Ibrea en este caso ha sido muy acertada para que el público no se quede con ese sabor tan inicial, que sepa tan poquito, ¿no? Y que podamos ver un poquito más de la historia, del trasfondo y del mundo y de los personajes. Así que bueno, en esta ocasión yo creo que a lo mejor nuestra visión puede estar también un poco viciada de que ya no hemos leído más de la mitad de lo que nos hemos vuelto a leer ahora, pero no obstante sí que funciona un poquito mejor, ¿verdad? Pues sí, tío, la verdad que se mete un poquito más en materia. Sin embargo, no sé a vosotros, pero a mí sí me sigue dando un poco la sensación de que esto tiene que avanzar un poquito más, porque los 2 tomos a mí personalmente se me han quedado un poquito cortos. Y es verdad que ya vamos viendo por el camino por el que va a seguir el autor, pero ya te digo, para mí yo creo que le falta todavía meterse un poco más en materia. Sí, se toma su tiempo y yo eso lo agradezco sinceramente. Me gusta, por ejemplo, que el tomo 1 básicamente nos vaya a presentar un poco al personaje protagonista, un poco su trasfondo, que sí que es verdad que de haberlo leído suelto, como nos pasó en aquel momento, ¿no? Nos quedaban como demasiadas preguntas y no nos quedaba nada claro la idea de hacia dónde quería enfocar el manga, ¿no? Con el tomo 2 ayuda bastante a ir ubicando un poquito más el entorno del protagonista, su nuevo status quo, ¿no? Ya como hombre libre, digamos, ¿no? Pero es verdad que tampoco termina de definir al 100% hacia dónde enfoca la obra. Pero tengo que decir que gracias a ese segundo tomo me he enganchado muchísimo más. Sí, porque es verdad que el primero me gustó, no me desagradó, pero me hacía falta más historia que me la ha dado ese tomo 2, con lo cual lo agradezco muchísimo, la decisión de Ibrea. Muy de acuerdo, tío. Pues en el segundo ya vemos que esos poderes, dioses primigenios, como lo queréis llamar, en este caso tú has comentado la figura tentacular, dios del mar, si se quiere, que le otorga su bendición a Julian. Vamos a ver que no es el único. Vamos a ver que no solo contamos con esa deidad, sino que también hay una de los bosques y tal. Y que hay más gente por ahí que goza de estos dones, por lo que ya vemos que van a entrar en conflicto, ¿no? En este caso tenemos a nuestro personaje pues que se está iniciando en ese camino, está aprendiendo a controlar estos poderes. Hay otro por ahí que ya vemos en el segundo tomo que ya conoce mejor sus capacidades. Vemos la pugna de poder por el rey, una especie de también esta especie de premonición, ¿no? Porque tenemos una sacerdotisa que ha podido predecir la caída del rey, por lo tanto el rey quiere pasar por la criba cualquiera que le pueda oponer un problema, ¿no? Que le pueda suponer un problema. Entonces nos ubica muchísimo mejor y nos da una profundidad bastante más interesante de la que ya comentamos en su día, que al final era, pues sí, esa crudeza que se nos describía en el barco, esos poderes, esas criaturas oscuras. Aquí ya el status quo se asienta bastante más y, hombre, estamos hablando de los 2 primeros tomos, un poquito, no podemos ir ahí a pichas acá, hay que explicar un poquito las cosas, ¿no? Y en ese aspecto a mí no se me ha hecho cansino la introducción. Es verdad que tiene un poquito de momento slice of life, de me voy a la cabaña, empiezo aquí a trabajar, no sé qué, pero pasa rapidito, no se me hizo... No es como la parte de Vagabond de sembrar el campo, ¿no? De la que se queja tanta gente. No, hombre, pero es algo que a mí, por ejemplo, me ha sorprendido cuando vosotros habéis comentado las portadas. Es que esta portada no tiene nada que ver con el interior. Sí, tiene que ver con el interior, un poco. Es como un poco decir la calma tras la tormenta. Ahora que después vendrá otra, pero este segundo tomo, para el personaje, lo que vosotros decís, ya como hombre libre y tal. A mí la portada me resulta bastante acertada con lo que viene dentro. Ahora, que no tiene el tono que debería tener y todo eso, sí. Pero esas escenas están ahí. Sí, pero a ver, yo lo que decía antes, que no es la que hubiera destacado. No, para nada. Para hacer más llamativo, eso por supuesto. Pero claro, vamos, que sí, obviamente busca un poco también hablarte de esa parte más del cuidado del niño, por ejemplo, ¿no? De cómo encuentra ya una familia protagonista, lo que ha dicho Brian. El primer tomo básicamente se desarrolla, salvo la parte final del último capítulo, en el mar, ¿sabes? Que es que llega a tierra y a partir de ahí el segundo ya se encarga de mostrar un poco todo ese entorno que ha comentado hace un momento Brian y que ya le da mucha más riqueza a la obra y yo lo agradezco, tío. En ese sentido, pues mira, me puede haber recordado quizá un poquito, sí, es verdad, a la parte esa de Berserk que tanto menciona la gente, ¿no? Cuando, no los primeros capítulos, sino cuando te hacen ya el recuerdo de la juventud de Guts, ¿no? Exacto. Y te quieren situar y lo hacen con muchísima calma. Recordemos que Berserk no
no coge fuelle a tope hasta muchos tomos ya avanzados. Lo bueno que tiene esa obra es que te tiene enganchado desde el primer momento, incluso aunque no sea pura acción, que es un poco lo que pasa aquí. A otro nivel, diría yo, porque no lo hemos comentado, pero a mí me gustaría subrayarlo. Centuria es un shonen. Y tiene mucho de shonen. Y tiene elementos seinen, efectivamente. Juguetea un poco con ambas demografías, ¿no? Pero tiene muchos elementos del manga más adolescente. Y a veces, pues bueno, le puede pesar un poquito. Y sobre todo, se le notan quizás las costuras. A mí lo que más me chocó a este respecto, que yo se lo achaco mucho a la demografía shonen, es la sobreexplicación que te dan muchas veces de ciertas cosas, tío. Tanto rollo de hablar de lo importante del amor, la tristeza de la soledad, ¿no? Que yo creo que son temas interesantes, sí, pero que creo que están expuestos de una forma muy obvia y como muy masticada, ¿no? Todo mediante diálogos que a veces son hasta cursiles y sobre todo muy lacrimógenos, ¿no? A mí me hubiera gustado más mantener ese aspecto más sobrio, ¿no? Tratarlo de forma un poquito más introspectiva todo para reforzar la oscuridad que al final busca la obra, yo creo, ¿no? Y evitar abusar de los recursos estos facilongos, ¿no? Que muchas veces se utilizan, sobre todo yo creo en el primer tomo, ¿no? Tanto hablar de la madre, esta chavala que lo acoge al niño en el barco, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Ahí yo vi eso, un poquito de ese tono facilongo del shonen. Yo no voy a mentir en una cosa, que es que esos diálogos me los saltaba directamente. Es que había momentos en los que ya me tocaban los cojones de lo repetitivo que era, porque es, no, el amor puede todo, el no sé cuánto, la amistad, yo mis cojones, venga, yo creo que hostia. A mí son cositas que es lo que tú dices, Oli, se le ve las costuras de que es un shonen. En otros aspectos, por ejemplo, como lo de que hay otros personajes que también tienen la misma, entre comillas, maldición que nuestro protagonista y tal. A mí ha habido momentos en los que, más que a Berserk, que todo el mundo compara con Berserk, me ha recordado a ARMS. Con eso de que hay personajes que tienen lo mismo, pero a lo mejor habilidades diferentes, que no sé cuánto, este es del bosque, el otro es del mar. ARMS, no sé, tío, si a ti te ha dado la misma sensación. Ahora en concreto no, pero 100.000 millones de shonen sí, cualquiera con poderes, Sí. tío. Ya le puedes aplicar, claro, la idea que tú quieras, pero My Hero Academy, cada uno con un poder. Bueno, y 100.000 millones de mangas, todos los shonen estos de acción, ¿no? Siempre tiene cada uno su habilidad, pues por ahí va buscando un poquito, parece. Todo encubierto de ese rollito oscuro que decíamos y de fantasía medieval, que a mí personalmente me encanta. Pero bueno, están ahí esas bases, ese estilo, y yo creo que, bueno, al ojo ya un poco más curtido, ¿no? Empieza a desenterrarlo y le ve las costuras a esa shonen. Aquí entramos en el juego de demografía, que ya sabéis que hay que tener cuidado, que luego la gente se escama, pero es verdad que al final estás vendiendo para quien está vendiendo y tiene que complacer a la audiencia a la que va dirigida y por lo tanto, no obstante, estoy muy de acuerdo que coquetea mucho con el querer disfrazarse un poco de seinen. Y a lo mejor peca de ello intentando hacerse un poquito más solemne a la hora de hablar de sentimiento y demás, y se pasa un poco de frenada ahí. Lo que sí agradezco, por ejemplo, que no haya gritos de nombres de ataques, ¿no? Eso ya por el sacado momento completamente, y mucho más en una obra pues de esta temática, ¿no? De fantasía oscura. Creo que ahí va más guay. A mí en ciertos momentos me ha recordado mucho a la obra de Jigo Kuraku en cuanto al tema poderes y cómo se hace uso de ellos y demás. Ahora sí también lo hablaremos en el dibujo, ¿no? No me recuerda a Vinland Saga. Yo creo que más allá de esa temática medieval y que tengamos un primer tomo que arranca en el mar, yo creo que son cosas totalmente distintas. Se me asemeja más, si queréis, a Berserk o incluso a Reserving, para hacer una referencia un poquito más actual, pero no la catalogaría tanto como tener a Vinland Saga como uno de sus referentes, ¿no? Esta es más histórica y demás. Totalmente de acuerdo, tío. De hecho, lo único que te puede recordar un poco a Vinland Saga más es por el dibujo, que después lo comentaremos, pero argumentalmente yo creo que nada que ver. A ver, que sí que tienen un aire un poco vikingo, ¿no? Los protas y demás, pero la historia va por otros fueros totalmente diferentes. Sí, con respecto a lo que has dicho antes, Brian, del tema de demografía, no hay que olvidar que ya lo hemos comentado antes, que esto se editaba en la Shonen Jump Plus, que por mucho de lo que tú dices, que se quiera disfrazar de seinen, sigue siendo un shonen. Pero a ver, dentro de lo que hablamos, el shonen en este caso me parece de puta madre. Sí, Yo sí. A ver, nadie veces, dice claro, lo contrario, ¿eh? Es la vertiente oscura del shonen actual que se está sacando, como lo hablábamos antes. En mi opinión es oscura y buena, que hay mucho, me hago el oscuro, pero soy más de lo mismo. En mi opinión es lo que estáis diciendo, que sí, que está maquillado como lo queráis, está todo un poquito más
con un tono más grave, pero yo es que eso lo agradezco, tío. Yo puedo disfrutar perfectamente de un shonen siempre y cuando cumpla ciertos requisitos de calidad, y para mí en este caso Centuria, al menos en estos 2 primeros tomos, los cumple, tío. No me entretiene con tontería ni se me hace repetitivo. Tiene obviamente su público objetivo, que viene a ser gente bastante más joven, ¿no? Pero no me parece que los tomes por tonto ni que les quiera dar el mismo plato de todas las tardes. Me parece que les quiere ofrecer algo un poquito diferente, y a mí eso me parece guay. Al fin y al cabo, quiera o no, hemos mencionado 2 obras en las que este hombre ha estado trabajando, que son Dandadan y Chainsaw Man, que son también una obra, bueno, Dandadan es más simpática y más luminosa, pero Chainsaw, vamos, me podéis confirmar vosotros que porque yo no la he terminado de leer nunca, pero es más oscura, ¿no? Es una vertiente como más violenta dentro de lo que es un shonen, pero se ve mucha más sangre, más oscurilla, aunque tenga sus toquecillos, sus ramalazos, que al final, lo que hemos dicho siempre, se terminan viendo las costuras. Pero esa premisa es muy diferente a un manga como podría ser, por ejemplo, Naruto. Sí, por eso digo, va por otro rollo totalmente. Yo no sé si este editor que mencionaba antes, Teishi Heilin, tío, es un hombre al que deberíamos seguir la pista, porque es verdad que obras con las que se fija, autores a los que se fija y demás, siempre consigue como darle una vueltecita de tuerca, ¿no?, a su estilo shonen, y yo la verdad que lo agradezco un montón y, coño, y veo que funciona, tío, que no, hombre, sí, tiene que haber siempre el plato habitual para todos, pero que nos salgan obras como esta dentro de la demografía shonen, para mí son la leche. Ya te digo, Dandadan para mí es de los mejores shonen de los últimos años con diferencia, y bueno, y este Centuria apunta a buenas maneras con un estilo totalmente diferente. Y Oli, no solo a Shigeilin el editor, sino también a cualquier asistente que pille Fujimoto, que de ahí está saliendo toda la chicha buena del shonen. Pues yo creo que son todos primos hermanos, tío. Ahí tiene que haber un equipillo que se van asesorando, se reúnen, toman cerveza, comentan posibles historias y bueno, salen ideas buenas por lo que se ve. Y dicho esto, vamos con el dibujo. Algunas perlitas hemos soltado ya, porque al final se tiene que escapar algo. Ya sabéis que lo intentamos compartimentar, pero no, nos puede a veces el ansia y ya soltamos cositas. Centuria, el dibujo de Kuramori en esta obra. Ya hemos dicho que oscuro, que recuerda a ciertos mangakas y a ciertas obras que ya hemos leído y que hemos comentado por aquí. Vamos a dar algunos detalles más, chicos. Hombre, para mí el dibujo es lo más destacable que tiene Centuria, ¿eh? Es un dibujo bastante bueno, con un montón de detalles y que la verdad que hace que te enganche. Lo primero que hace al abrir el tomo, lo primero que te fijas es precisamente en ese dibujo y es lo que te capta la atención. Es lo más llamativo y lo que te hace meterte en el tomo en sí. Pues sí, la verdad que tiene buen nivel de detalle. Como decíamos, a mí me recuerda un poquito a ese Makoto Yukimura, un poquito más shonenizado, ¿no? Y con algún detalle propio. Por ejemplo, esa línea tan gruesa que tiene para el contorneo de los personajes y demás, ¿no? Me flipa. Que se me hace muy, muy curioso, sí. Lo vemos en algunos autores últimamente, lo hemos visto en más de uno, a mí me resulta curioso. Pero sobre todo el nivel de detalle, me gusta bastante, tío. Le da precisamente, yo creo, que ese carácter seinen, ¿no? Porque es un dibujo que podía ver perfectamente en un seinen, de no ser por detallitos en los diseños de personajes, como por ejemplo los ojos, ¿no? Que tienen todo como unos rasgos muy shonenizados, particularmente en los ojos y las caras, pero en líneas generales un dibujo muy muy bueno, tío, de notable, diría yo. Las caras son muy de Fujimoto, la expresión esa de los ojos que mencionaba. Sin embargo, a mí me destaca mucho el tema de cómo tratan las texturas y los entramados. Me flipa mucho, eso me llama mucho, me tira mucho es la atención, ¿no? Es que ahí creo que es uno de sus grandes puntos fuertes, al igual que son las composiciones recargadas. En el primer tomo podemos ver pues esa matanza en el barco llena de cadáveres descuartizados, con cabezas ahí reventadas y demás. La verdad es que me pasa un poco como cuando de chiquitito me cogía los donde está buscando a Wally, ¿no? El donde está Wally. Que me paro a mirar en todos los detalles y digo, hostia, mira la cabeza, mira le falta la nariz, le cuelga la... Creo que ahí el tío da algo de pecho y lo mismo le pasa con las criaturas. No obstante, a mí algo que me ha chirriado y creo que ya lo comenté en el cartaja del editor. Por un lado, son ciertas proporciones, las manos, los brazos, a veces lo veo incluso en las portadas, tío.
Lo veo que no está del todo acertado en ciertos momentos. Y segundo, yo no sé si es dejadeo o premura, prisas y demás. Si os fijáis, muchas veces las caras no las termina. Por ejemplo, cuando el protagonista pues apoyaba su cara en el pecho de esta Mira, no le termina de dibujar la cara. Es como, bueno, ahí lo dejo en blanco y en otras situaciones igual, ¿no? Esas dos cositas, tío, me choca con el resto de detalle que puede llegar a ofrecer. Pues si no da el do de pecho ahora, que es cuando está empezando, y es cuando, entre comillas, se ve más fresco, tú imagínate cuando lleve esta serie, vamos a decir, 15 o 16 tomos, que tenga que dibujar más rápido, y obviamente esos detalles se irán omitiendo. Pero tío, no me seas tan negativo, también puedes verlo por el otro lado, que puede ser que con los tomos también llegue a pulir la técnica y a mejorar también, mucho más. también, Tío, lo hemos visto en muchos mangakas. No puede ser tan negativo, coño. De todos modos, yo creo que el hecho de que alguna vez deje algún rasgo sin dibujar, yo creo que es más un recurso elegido por él propio que deja de, no es lo típico de, mira, me he cansado, no te dibujo un ojo. Es un recurso que intenta buscar siempre algo que te puede funcionar o no, pero bueno, al final es una herramienta más que usa. Donde sí coincido, Brian, contigo, para mí es que lo más fuerte que tiene es el diseño de criatura. A mí me flipan tanto la pulpoide esta del mar, Buah, como la que vemos luego del bosque. que parece con un los chasqueador, champiñones ¿verdad? y demás en la cabeza, exacto. Pero sobre todo, tío, la criatura que más me ha molado ha sido ese lobo de 20 cabezas, que tiene una aparición brutal. Me encantó ese diseño, tío. Y me parece que es donde destaca realmente, mucho más por encima de los personajes, que curiosamente lo que más me ha gustado es esta chica que siempre va con una armadura, Sí. que me ha parecido que tiene una armadura propia del Dark Souls o algo así también similar, muy en esa línea, tío. Así que todo lo que son elementos así un poco más de criatura, personajes sin rostros, con armadura y demás, me encantan. Y yo creo que es una de las cosas que más me han conquistado a nivel visual. Y otra cosita, tío, pero esto también es por el carácter shonen de la obra, los dichosos poderes que te aparecen a través del ojo, ¿no? Por unos rayitos y unas manchas. Bueno, se lo vamos a comprar porque al final se tiene que adaptar un poquito a la demografía a la que esto va dirigido. Pero es dentro de lo que es el diseño y el uso de poderes y demás, lo que menos me ha gustado. Bueno, Brian, por lo menos no lleva una pica en el ojo, ¿eh? Sí, y por lo menos también no hay pelos bicolores, ¿no? Que es otra cosa que también... Algo sí, es algo. que Pero lo del ojo, verá que está muy manío ya. Pero bueno, para el que venga buscando una cosa que como... Yo entiendo que es que yo no sé cuántas veces por redes he escuchado Berserk y Vinland Saga cada vez que se habla de Centuria, que la verdad es que ya es como, venga, tío... Sí. Pero que el que venga pues esté preparado. De hecho, en la portada del primer volumen te ves los rayitos estos, ¿no? Que le salen al personaje. Sí, a ver, una comparación un poco osada, si te digo la verdad. Yo entiendo que hay mucha gente que es que necesita hacer esas comparaciones, pero en algunos casos yo creo que es que da lugar a equívocos. Es marketing barato. Sí. Creo que lo comentaba el otro día por redes sociales. Es lo más fácil, lo más sencillo. Una palabra ya te da muchas ideas, te mete en la cabeza y además te vende el cómic, porque tú decirle a alguien que esto es como Berserk, pero claro, te puede vender el cómic el primer número y el segundo. Si después resulta que no es cierto eso que estás diciendo, ¿no? Pues ya está, fuegos fatuos de esto, nada, se queda en nada. Claro, pero ese marketing barato no lo hacen precisamente los editores y nadie de esto. Ese marketing barato lo hacen muchas veces los fans de la obra, con lo cual le están haciendo un flaco favor. Ya, pero es lo que te digo, es el referente fácil. Es que tampoco hay tantos dentro del manga. Yo me recuerda también a Reserving, por ejemplo, Fantasía Heroica, Sí, pero la hemos comentado antes. tiene un toque también bastante diferente realmente, que no es que sea una cosa clavada. Así que bueno, dentro del shonen puro es complicado encontrar algo que se asemeje a Centuria realmente. Vamos pues con las conclusiones finales y cada uno de nosotros pues dará un poco su visión sobre estos dos primeros volúmenes, el arranque de Centuria. Pues mira, voy a empezar yo y voy a empezar también siguiendo un poco esto último que hemos comentado. Y es que por hacer un símil deportivo, que vosotros sabéis que a mí me gusta mucho el fútbol y tal, cuando sale un jugador nuevo que destaca por encima de otros, siempre se tiende a decir el nuevo Messi, el nuevo Cristiano Ronaldo, el nuevo Pelé, el nuevo Maradona, etcétera, etcétera. Aquí han hecho lo mismo. ¿Y qué pasa? Puede pasar dos cosas. Con ese tipo de jugadores pasan que o
obviamente esos jugadores obviamente no llegan ni de coña a la expectativa y terminan quedando en nada, o dos, al final terminan destacando de una u otra manera, pero no de la manera que la gente lo había endiosado, por así decirlo. A Centuria creo que le va a pasar un poquito como el segundo caso. Espero que no le pase como el primero, porque la verdad eso no se lo deseo a nadie. Y ya te digo, es una serie que no por venderla como que es una versión shonen de Berserk o de Vinland Saga, va a coger y vender más, porque al final es lo que decís vosotros. Si la gente, cuando vaya leyendo más tomos y se vaya encontrando que es una serie más que no tiene mucho que ver con estas dos, pues al final la van a terminar dejando, van a terminar teniendo unas expectativas que no van a ser cumplidas. Por lo tanto, yo esta obra la vería como una obra en sí. Es decir, que no voy buscando Berserk ni voy buscando Vinland Saga, sino que voy buscando Centuria. Voy buscando un shonen con acción, un shonen con toques bastante oscuros, un shonen con sangre. Y si vas buscando esa premisa, entonces este manga es para ti. Es para ti. ¿Qué ha pasado? A mí, por ejemplo, esos toques tan shonen, había momentos en los que pues, me ha sacado un poco. Me ha recordado lo que he dicho, más que a esa Berserk o esa Vinland Saga, porque precisamente yo iba con ese San Benito colgado y me he dado de bruces con una obra que realmente se parece poco a estas dos que hemos comentado, quitando a lo mejor algún que otro aspecto suelto. Entonces, a mí, por esa parte, me he sentido decepcionado. Por eso mismo, que la gente tome de ejemplo, yo sé influyente ni leche frita, pero que la gente que vaya esperando esto, que se dé cuenta de que no se va a encontrar ni Berserk ni se va a encontrar con Vinland Saga, se va a encontrar con una obra que tiene luz y voz propia. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Ya os digo, a mí en mi caso ha estado bien, una obra competente, pero tampoco es que me haya causado unos vítores enormes. Bueno, pues yo por mi parte usaría únicamente lo de Berserk para enclavarlo dentro del género este de fantasía oscura. Que sí es cierto que eso sí que lo comparten. Como ha dicho Ale, algún elemento de la trama también y demás, pero es verdad que no vayáis a entrar aquí esperando pues la continuación de Berserk o algo que, y mucho menos de Vinland Saga, que ahí sí que la alejaría completamente de ella. Yo a Centuria sí la alinearía con eso, con Berserk, con Red Serving como hemos dicho, o esa Adiós mi querido Odín que nos viene en breve también por aquí, ¿no? Ese tipo de historias más de fantasía oscura, yo creo que es el rollito que en el que se enmarca Centuria, y que si os gusta os diría que entraseis, que la probaseis, porque realmente me parece una obra pues muy decente dentro de este género en el que al fin de cuentas tampoco tenemos tantas obras, que casi todas las que nos llegan son seinen, por tanto un poquito más serias, más adultas entre comillas, que al final tampoco es que sea Red Serving una cosa súper madura, ¿no? Pero bueno, tiene un toque quizás más complejo, vamos a decirlo así. Pues es verdad, pero esta Centuria se decanta un poco más por el shonen. Pero igualmente estamos en la introducción, llevamos solamente 2 tomos, se nos está empezando a expandir el universo, no sabemos a dónde va a llegar esto, si a lo mejor se va a volver mucho más compleja de lo que esperamos. Pero sea como sea, al menos estos 2 primeros tomos a mí me han gustado, me han atrapado y me han presentado una obra que juguetea bien, tanto con su parte más de acción, con todas estas criaturas, estos enfrentamientos y demás, como con la parte, vamos a decirlo así, slice of life, ¿no? Del día a día del protagonista, que bueno, también por momentos te emociona, te toca un poco la patata y demás, y está bastante bien. Así que en general, Centuria, pues no me ha decepcionado, sino que con respecto al primera impresión, con respecto al carta al editor que hicimos, ha subido puntos, tío. El segundo tomo, la verdad, que le ha dado más de valerse. Aquel carta de editor fue bastante positivo y la pedimos, aquí ya la tenemos, o sea que ya solo es disfrutarla. Y bueno, las comparaciones son odiosas, yo quiero en mi valoración centrarme sobre todo en las sensaciones que me ha dado el arranque de esta colección y decir que me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado, incluso a sabiendas que ya tenía bastante leído, el volver a revisitar esa parte pues ha sido algo positivo y el continuarlo y ver que hay bastante más, pues más aún. Es una obra que bueno, tiene esa fantasía oscura que tanto me gusta, de la que tanto disfruto, junto con elementos lovecraftianos, por ejemplo, como ya dijimos también. Un dibujo sólido con bastante margen para la mejora. Tenemos un trasfondo interesante. Tenemos distintas fuerzas que van a ir chocando en este mundo, en este status quo que se nos presenta.
Al parecer, pues, Kuramori se está interesando también por darle una profundidad y un trasfondo a sus personajes, que nos interesemos, que empaticemos con ellos, y mucho más allá de si es que me gusta ya menos simplemente por el tema de que sea shonen, o es que a mí me gusta más el seinen y demás. Yo creo que es una obra que por sí misma lo que busca es contarte una historia, entretener, y para mí eso lo logra, así que me da igual. Tiene cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, como puede pasar en cualquier obra, más allá de donde la englobemos, ¿no? Y si queremos hacer algún tipo de comparación, al igual que yo en el europeo, por ejemplo, no iba a ponerme a comparar a Beyblade y Singelin, pues por ejemplo con, yo qué sé, Con Ibáñez o con quien sea, no tiene sentido simplemente porque coja dos obras suyas que tengan una temática similar. Yo creo que la englobaría mucho más y la compararía para entenderla mejor y entender mejor de dónde viene todo esto y el por qué el tono es así, pues precisamente del grupo de mangakas del que parte. Entonces, si tú estás leyendo Chainsaw Man, si te has leído Jigokuraku, si has visto ese tipo de shonen que aspira a ser un poquito más oscuro y salirse pues un poquito de esas normas preestablecidas que están tan trilladas, vas a entender mucho más Centuria y vas a ver realmente de dónde viene, pero no es necesario para disfrutarla. Yo me lo he pasado bien y eso para mí es lo importante. Bueno, y dicho esto, vamos con la nota final. ¿Qué le ponéis aquí al arranque de Centuria? Pues mira, yo con todo lo que he dicho y viendo que a mí no me convence mucho este shonen oscuro, yo le voy a dar un 5,5. Bueno, pues yo por mi parte le voy a poner un 7. Ya somos dos, pero por no repetir, venga, un 7,13. Voy a ponerme yo quisquilloso con las décimas. El número de la mala suerte. Eso te iba a decir yo, ¿eh? 13 Te va a traer el Calino. No tiene por qué. Bueno, y vamos con esa confesión final. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién se la ha pillado? ¿Quién la ha tomado prestado? ¿Quién va a continuarla? Venga, desembuchad. Pues empiezo yo. Yo no me la he comprado, me la habéis dejado. Eso como últimamente, ya lo sabéis. Y yo no creo que la continúe. A no ser que me digáis que esto cambia radicalmente, no me va a terminar de convencer. Pues yo sí que me la he comprado. Como he comentado antes, me compré los 2 tomos en edición regular. Así que, bueno, tal y como había escuchado, me está convenciendo, me ha gustado. Yo voy a seguir, por supuesto, con ella. Es un rollito, un género que me mola mucho. Y como no hay tantas opciones, tío, yo disfruto casi todas las que nos llegan. Así que para adentro. Idem, yo me lo he pillado también, los dos primeros tomos, edición regular para el primero. Y al igual que Oli, voy a continuar. De hecho, ya le tengo buscado un huequecito aquí en mi maldita de fantasía oscura. Lo voy a poner al lado de Reservin, aunque luego igual me dé la pájara y lo ponga al lado de Fujimoto y toda esta peña. No sé qué haré, pero bueno, sí que la voy a continuar y con ganas de seguirla además. Bueno, chicos, pues hasta aquí el programita de Centuria de Toru Kuramori. Le seguiremos la pista a ver hasta dónde llega y bueno, dependiendo de esa longitud, seguramente dentro de unos años tenga sus segundas impresiones, ¿no? Seguramente, tío, seguramente. Que hay ganas de ver cómo evoluciona y de comentarlo, tío. Que por cierto, segunda obra después de Thunder 3, creo, ¿no? Que se ha cumplido dentro de nuestras cartas al editor, ¿no? ¿Cuál será la siguiente, tío? No, hombre, tengo claro cuál es la siguiente, coño. La próxima va a ser, por supuesto, la de Strawberry, ¿no? La de esos hombres planta que tanto apasiona a Brian. Dios, bueno, se hará lo que se pueda en primeras impresiones, pero si queréis os hago spoiler ya de la confesión final, ¿eh? Cabrón. Me lo vais a dejar y no la voy a continuar. Pues sí, vamos pidiendo cositas y nos las van trayendo. Eso también hay que tener cuidado, ¿eh?
Hay que tener cuidado con eso, de que muchas veces te pueden dar lo que pides y no siempre va a ser bueno. Así que vamos a hacer esos cartas al editor con mesura y con cabeza, que luego no es mucho. ¿Por qué te crees que ya no hacemos tanto como antes? Porque nos la están trayendo. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí el programita de hoy, Alex. Muy buenas noches, tío. Muy buenas noches y buenas noches, surferos. Que tengáis muy buen día y que paséis bien los calores. Oli, muy buenas noches a ti también. Un abrazo. Muy buenas noches, Brian. Pues igualmente, un abrazo para ti, un abrazo para Ale y otro para todos los surferos. Un abrazo para todos esos buenos surferos que están ahí siempre al pie del cañón al otro lado. Brian, aquí un servidor, se despide de todos vosotros. Nosotros seguimos comprando y leyendo, que además dentro de poco tenemos viajecito a tierras sevillanas para ver qué pillamos por ahí. Y continuar grabando, haciendo lo que más nos gusta. Pillaremos la insolación. También. Así que nada, surferos, un abrazo muy grande y buenas noches.